y Diálogos, un espacio donde las historias no siempre tienen sentido, pero siempre tienen la verdad. Aquí, los diálogos ocurren entre sombras, entre lo que se dice y lo que se oculta, entre la realidad que vivimos y la que preferimos no mirar. Escucha con atención, porque lo que vamos a escuchar a continuación quizás no sea un cuento, quizás solo sea nuestro propio reflejo. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarles nuevamente a este capítulo en vivo de su podcast favorito, Sueños y Diálogos. En este día, hoy exploraremos las historias, la cultura y los temas que nos hacen reflexionar y conectar con nuestra propia comunidad. El día de hoy a mí me da mucho gusto tenerles este episodio de una forma muy especial, porque tenemos un proyecto y pues hoy en día pueden ver aquí a nuestros colaboradores. En esta ocasión les vamos a ceder la conducción a dos grandes voces del ámbito cultural y de la comunicación, quienes nos guiarán en un recorrido fascinante y nos van a transportar a la década de los 80, una época marcada por su música, su estilo y una cultura pop que hoy en día sigue dejando huella. Prepárense para viajar en el tiempo, porque vamos a descubrir sonidos y explorar cómo los 80 transformaron la manera en que entendemos el entretenimiento y la cultura. Así es, queridísimo Gabo. Este día nos acompaña Pepe Casanova, escritor y consultor en comunicación, quien ha participado en diversos festivales culturales, es autor de diversos artículos como Yo no soy DJ y Arnold Schwarzenegger o como sea que se escriba en chino, pero además de ser escritor, también es creador del podcast Música de los años 80, Volver al Futuro 2. También nos acompaña con nosotros Gina Jaramillo, historiadora del arte, promotora cultural y locutora con una amplia trayectoria en los medios como Radio Chilango, W Radio, Radio Fórmula e Ibero 90.9. Asimismo nos acompaña Isaac Torres, artista visual, urbanista y editor. Cursó la maestría de urbanismo del área de análisis y es un gran aliado y amigo del Museo Mural Diego Rivera. Tres perfiles que sin duda enriquecerán este espacio con su visión y experiencia. Así que sin más preámbulo, les damos la bienvenida a Sueños y Diálogos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. Y además, este es un lugar que guarda una historia tremenda. Estamos ubicados justo en el corazón de la Ciudad de México, a un costado de la Alameda Central, a las afueras del Museo Mural Diego Rivera, que es un recinto que resguarda una de las obras más emblemáticas del maestro Diego, el gran mural Sueño de una tarde de domingo en la Alameda Central, que para quien no lo conozca, pues los invitamos a venir a visitarlo. Y a propósito de ese mural, pues decidimos hablar sobre terremotos y mundiales. ¿Y por qué sobre terremotos? Pues porque resulta que este mural está ubicado aquí enfrente, a 100 metros, en las instalaciones de lo que fue el antiguo Hotel del Prado, que en 1985, tras los sismos del 19 y 20 de septiembre, quedó pues drásticamente afectado y tuvo que ser retirado, desmontado y recolocado en este lugar, en el cual permanece hasta el día de hoy y pues albergado bajo un recinto seísmico. Y entonces pues la historia del mural y la historia del terremoto están intrínsecamente ligados. A su vez también estamos aquí sobre la Plaza de la Solidaridad, que es el lugar dedicado a la memoria de los caídos en 1985. Por ahí adelante está un monumento dedicado a las víctimas del temblor. Y pues para hablar sobre eso decidimos pues invitar a varios amigos a que nos platiquen un poco, no solo sobre el temblor, sino también sobre lo que pasaba en nuestras vidas en aquellos años, porque por muy jóvenes que nos veamos, pues nos tocó vivir los 80s y pues nos tocó vivirlos con mucha intensidad. Entonces está conmigo Gina Jaramillo y Pepe Casanova para compartir un poco de música, un poco de anécdotas, un poco también pues de referencias culturales de chavorrucos sobre los 80s. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, les cedo la palabra. Entonces me gustaría abrir como la primera pregunta hacia ustedes. ¿Qué es lo que más les
mama de los 80. Querido Pepe, el Pepe. Muchas gracias por la invitación, gracias por los que nos están escuchando. Y lo que más me mama de los 80 puede ser, uno, la música, definitivamente. Yo creo que eso fue gran parte de mi historia, de mi vida. La música y el que no haya habido tanta tecnología y redes sociales en mi infancia y en mi juventud. Creo que eso fue un plus también que le dio un valor que todavía creo que me gusta mucho haber crecido de esa forma. Pero la música es el principal, creo que era lo que me movió. Hola, ¿cómo están? Oigan, muchas gracias por la invitación al museo. Estamos aquí con la Catrina, con Sor Juana Inés de la Cruz, en este espacio que además de ser emblemático es muy bonito porque debo de reconocer que cada vez que veo el mural de la Alameda, de don Diego Rivera, como le decimos, tenemos una broma local de don Diego Rivera, que es muy larga de explicar, pero cada vez que veo ese mural sí da emoción. Así que muchas gracias por la invitación. Hasta luego, señoritas, ya está parte del público, gracias por venir, buen viaje. A ver, ¿qué es lo que más me emociona de los 80? Pues definitivamente coincido con Pepe en el tema de que nueva tecnología hizo nos permitió tener infancias muchísimo más libres. Jugar en la calle. Jugar en la calle, algo tan simple que hoy es inimaginable, ¿no? Era otro México, como dicen las Es lo único abuelitas. que vamos a hablar hoy. Y es de lo único que vamos a hablar hoy, de que era otro México. Yo guardo recuerdos muy bonitos justo de jugar en la calle, de tener papás jóvenes, de la televisión por cable, ¿no? Como esos primeros momentos de la televisión por cable. Y creo que también diría que la música, obviamente, y los coches, ¿no? Los coches de colores, como los colores en general de las calles, Y más color. de la ropa, de los estampados. Por ejemplo, en la sala de casa de mis papás, los sillones tenían estampados de flores. Claro. Y hace años que yo no veo una sala de flores. Papel tapiz. Papel tapiz también O tenía que alfombra. hacer. También había que hacer, o sea, alfombra, papel tapiz. Sillones Y estampados. sillones. ¿Sabes qué? Lo voy a aplicar. Muy folclórico. Me encanta eso. ¿A ti? ¿A ti, Chopi, qué es lo que más te mama de los 80? A mí, de los 80, por supuesto, la música. O sea, en México en particular, creo que los 80 son ese momento, sobre todo la segunda mitad de los 80, de la explosión del rock mexicano, ¿no? Pues, como esta asimilación que siempre se hace Rock desde en tu idioma. el rock en tu idioma, el famoso rock en tu idioma, que pues me marcó y que pues sigue estando ahí, ¿no? O sea, los delfines de Vive Latinos cantan el rock en tu idioma, ¿no? Pero no te puedes, por ejemplo, un poco antes, a mí me llevaban a ver a los Que Payasos los domingos. Ah, claro. Y estaba Piro y Kenny los Eléctricos y Lady Basis, me acuerdo que mis papás escuchaban también. En Lidia no me tocó tanto que payasos. Ahí me tocó Estabas más Parchís y grande. Timbiriche. Ah, eras más fresón. Sí. Yo te digo, no, Sí, puede como ser, que ándale. porque eso era paralelo, o sea, Kenny los Eléctricos y Sí, eso ya fue la secundaria, sí, también. Rock en tu idioma, pero eso fue después, Rock en tu idioma fue un poco después. Que además pues todo este tema del rock en México pues está muy ligado a la lucha social, y la lucha social justo aparece en México de nuevo después del 85, ¿no? Que es pues parte de lo que hemos tratado de recuperar esa memoria actualmente. Otra cosa, Yo por favor, otra cosa, antes, perdón, ya se te interrumpí, pero como que me alimenta ese momento político, porque tú después hablabas un poco de política, cuando el gran fraude, ¿no? De calle, ¿verdad? Yo me acuerdo de eso mucho. O no sé si solamente en mi familia fue importante e impactó, pero Yo no me acuerdo de eso, o sea, mucho. no tengo algo No, grabado. en casa de mis abuelos había hasta una estampa que decía fue fraude. Y tengo así presente esta conversación como muy constante, muy repetitiva, de mucho enojo de ¿qué año habrá sido? 88, justamente. Y una de las cosas que creo que extraño también de los 80s es que la educación pública tenía un peso importante. O sea, ahora veo que es muy cuestionada y con motivos de sobra, pero en aquel entonces era muy normal
ir a escuela pública y no había como tanto tema como ahora, que es como de, la escuela pública es un, es un espacio de donde la gente se entrena para Estoy pensando. Claro, había como una escuela pública más digna. Exacto. Sí. Y pues era otro México, hermano. Era otro México. Y luego la otra cosa es también ligado a eso de la educación pública, pues o sea, a nosotros nos toca crecer después del temblor, o sea, tanto tú como yo y éramos unos babies cuando tembló. Así se ve. ¿Cuántos años tenías en el 85? ¿Te acuerdas perfecto del temblor? Iba en primero de secundaria cuando fue el terremoto. ¿Y estabas en la escuela? No, me tocó en el coche rumbo a la escuela, mi papá me iba a llevar, pero la verdad es que ni lo sentí. Ni lo sentimos nada y me dejó todavía en la escuela y se fue. Entonces, en la Colonia del Valle, era el colegio Instituto México. ¿Y no lo sintieron que te pasaba nada? No lo sentí. Hasta que llegué a la escuela y era un caos ya la escuela, obviamente, pero no me había ido. Entonces, no había forma de avisarme porque no había celulares. Y ya en la escuela, ya en el salón, nos pusieron una televisión para ver todas las imágenes de la ciudad destruida. Y con pues, la novela de Carlos Ardudoski, Lolita Ayala. Y así fue como me enteré del terremoto del 86. Del 85, perdón, Mundial 86. Y ya después mi papá ya puso por la escuela, ya puso por favor con todos los niños. Y ya llegué a mi casa y era un caos ya toda la ciudad. Pero eso fue como mi historia, es que no sentí el terremoto. Claro. O sea, tú y yo teníamos 3 años. Pequeños 3 años. Sí, como que yo, sí, no, me acuerdo más como de pláticas que he hecho o me he creído que son recuerdos personales, pero la neta es que sí, lo vas creando. Ajá. Justo, ¿no? Lo mismo que yo decía. Pero a mí lo que sí me pasa es que, o sea, justo en esos primeros añitos en los que uno va formando como sus recuerdos, pues me toca lo que viene después. Entonces, somos de la generación del no corro, no grito, no empujo. No sé si eso sigue siendo la máxima en los temas de seguridad de las escuelas, pero era nuestra máxima, ¿no? A mí me impresiona, bueno, quienes no me conocen, yo hago muchos talleres con infancias, y a mí sí me impresiona como lo asimilado que tenemos en México la cultura del sismo, y cómo respondemos de una manera tan eficaz ante cualquier temblor. Gracias a los que hemos tenido, pero también a los constantes simulacros, a estas máximas que tú mencionas. En las escuelas es impresionante, ver a los chavitos que reaccionan en un segundo. Sí, yo por ejemplo, en mi caso, yo viví la primera parte de mi vida completamente aterrado con la idea de morir aplastado por un temblor. Pero justamente era eso, como toda la cultura post-sismo se fue imprimiendo, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa cosa de no correr, no grito, no empujo, porque lo teníamos labrado así en piedra en todas las escuelas, ¿no? Y era como, y de verdad lo respetaba. No sé si ahora siga ocurriendo eso. Y a mí en particular me tocó venirme, al contrario de lo que le pasó a mucha gente que pues salió de las zonas afectadas, a mí al contrario, mi familia se mudó aquí al centro de la ciudad, a la Colonia Guerrero, después del terremoto, por un tema familiar, de una herencia de un departamento. Y entonces a mí me tocó vivir los primeros años en una colonia Guerrero llena de campamentos en las calles. Entonces para mí lo más normal era que la gente viviera en la calle. Cuando yo iba a otros lugares, pues decía así como, ¿por qué aquí no hay gente viviendo en las calles y en mi casa hay gente viviendo en la calle? Y me tocó viviendo todo ese proceso como de renovación de la colonia y de los nuevos edificios que llegaron tras el sismo. Y qué ojo, que si nos ponemos a pensar, ¿no? A nivel hasta filosófico, la grieta post-temblor pues duró muchos años. Y lo vimos nuevamente en el 2017, que me parece que hay mucha especulación respecto a la prevención y estamos medianamente preparados para eso, pero una vez que sucede algo tan grande como un terremoto, la grieta que queda acumulada es bien difícil de sanar. Mucha gente pierde sus casas, no tenemos seguros, perdemos lana, emocionalmente es bien complejo, no hay acompañamiento en salud mental, etc.
Sí, todos los afectados, o sea, van a levantar la ciudad, ¿no? O sea, es un trabajar, que es donde ahí sale toda el equipo de trabajo, los mexicanos, Los topos, el cual, los topos, y la gente que se suma, y es cuando tienes una energía, al mismo tiempo que es una desgracia, tiene una energía muy positiva, ¿no? Cuando ves a toda la gente ayudando y así dices, y llevando agua, café, y o sea, haciendo la labor que el gobierno debería de hacer, que a veces no hace, se tarda mucho, y los ciudadanos tenemos que terminar haciéndolo. Y ahí es cuando dices, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, Ahí sacas México. el sí se puede. Que ahí, justo a mí eso, siempre también después me hizo como mucha cosquilla. Imaginarme cómo la ciudad se destruyó en 1985, de septiembre de 1985, y al año siguiente se festeja un mundial, ¿no? Que es una cosa loca. Y ahora que hemos estado hablando mucho como de ese tema, pues varios de los que han compartido con nosotros experiencias nos han dicho, es que si en ese momento hubieran cancelado el mundial, México se desmorona. Y que el mundial sirvió también como un aliciente moral para mucha de la población que tras la tragedia pues, venía a la fiesta, ¿no? Entonces, puede ser muy chiquitos, pero no sé, a ti te tocó el mundial del 86, ¿verdad? Sí, también, yo iba en segundo de secundaria. Tuve la oportunidad de ir a 2 partidos, pero eran partidos ni siquiera eran de equipos muy famosos, ¿no? O sea, no era de que Argentina, España, Alemania, ¿no? Me tocó creo que así como que Irán o Irak o algo así, todavía existía Yugoslavia, así, Rusia, la URSS. Fui al estadio de Seúl y la verdad es que en aquel entonces no era tan fanático del fútbol, pero No sí era era tan más caro fanático ahorita tampoco. de la fiesta. Sí, Eso siempre. y era como que también no era tan complicado conseguir boletos, ¿no? Como ahora para todo. 1 millón de pesos, ¿sabes? Es que todo. Si hay boletos hasta 1 millón de pesos vía internet, para la inauguración, y pues obviamente una barbaridad. Pero pues en aquel entonces no se consiguieron los boletos y nos lo dividimos entre mis hermanas y yo. Me tocó ir al peor partido, pero viví la experiencia y sobre todo viví la experiencia más en la ciudad, que se veía bien chida también. O sea, cuando todos los insurgentes eran puras banderas y coches gritando y gente emocionada y disfrazada y o sea, me acuerdo que nos subíamos al toldo de la camioneta con mis papás y nos llevaban y era como pura fiesta todo. Entonces es una buena época también de fiesta para México. Sí, sí. Fíjate que yo creo que en esa doble moneda, en esas 2 caras de la moneda, vamos a hablar de el mundial y del terremoto. Luego también la matanza de Tlatelolco. Y luego las Olimpiadas, Las Olimpiadas. que fue más o menos parecido. ¿Cómo que es mismo? O sea, ¿cómo se atreven? Porque fue por unos meses, ¿no? De Sí, diferencia. como que a veces nos espantamos. Las Olimpiadas fueron una semana antes de la masacre. O sea, la masacre fue el 2 de octubre y se inauguraron el 10 de octubre. O sea, una semana antes fue la matanza. Sí, está cabrón, y ahí sí, Terrible. como para... Entonces, por ejemplo, ayer escuchaba, no, es que tendríamos que estar cancelando el mundial en Estados Unidos por todo lo que está sucediendo con Medio Oriente y las elecciones de Donald Trump. Bueno, pues al final, en realidad, la historia medio se repite. No es que cambiado sustancialmente las metodologías o los mecanismos de poder, violencia y guerra. O sea, ahí están de diferentes maneras con otros nombres, pero la verdad es que se entienden. Sí, ya las Olimpiadas o mundiales, pero vaya también, conforme pasan los años, cada vez hay también más guerra política o más conflictos políticos en el evento deportivo. De que antes, o sea, por Polonia o Rusia, o también que no podían jugar con no sé quién, ahorita en los mundiales igual y ya se está retirando, entonces, sí afecta. Pero la energía que no es distinta porque es un... no puede ser. Claro, pues es una catástrofe. Oigan, y a ver, el Mundial del 86, ¿qué estaba sonando en la radio en ese momento? En ese momento yo creo que es igual rock en tu idioma, como dices, yo creo que estaba mucho sonando ya, ¿qué habrá sido? Ya Caifanes, Los Amantes de Lola, ese tipo de rock aquí en la ciudad, o me estoy adelantando mucho. Según yo sí, como finales de los 80, 86 por ahí. Y al mismo tiempo también creo que todavía la colita de Timbiriche, Flans, todo el pop, que en los 80 fue un boom aquí en México, el pop también, ¿no? Con todos estos grupos. A ver, voy a buscar qué estaba desde Pandora, en ese momento. estaba sonando
George Mecano, Michael, Michael Jackson, Madonna, 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 Soda Stereo, Soda Stereo. sí, Y además, Bryan Adams. Soda Stereo pues tiene esa canción que no tenía nada que ver con el temblor de aquí, pero que se convirtió también como en un himno para los mexicanos. Todos se derrumban. No, y la de cuando pasa el temblor. La de Soda Stereo. Ah, de Soda Stereo. Sí, cuando todo se derrumba. Podemos escuchar. Sí, Hay que sí, escucharla. podemos cuando pasa el pedirle temblor. por ahí a la producción Hablando de una rola. Cuando pasa el temblor de Soda Stereo. Cuando pasa el temblor de Soda Stereo, que pues yo me acuerdo chiquito justo, escuchaba mucho esa canción, me estaba mucho. Todo adolescente bien clavado. Sí, ya después ya, pues sí, muy fan, ¿no? Tenemos por ahí la producción. La primera vez que vino Soda Stereo aquí a la Ciudad de México, se presentó justo en un hotel Security que era el Crown Plaza, y era cena show. O sea, ni siquiera era un lugar de conciertos, tenías que ir de corbata para que te dejaran. Yo fui el chaperón de mi hermana y su novio en aquel entonces, en el que duró varios años. Luego fue alcohólico, era astrónomo. Oye, y yo de chaperón, y fue la primera vez que Soda Stereo vino a la Ciudad de México, fue ahí en el Crown Plaza, en una cena show. Y cenabas y comprabas y veías el show. De corbata tenías que ir. Bueno, pues está sonando por ahí la rola, vamos a dejarla correr. De hecho, todo el tiempo que estuvieron hablando de allá, se escuchan los audífonos, el audio se va a escuchar. El peor es que cuando más de 5 minutos se va a escuchar Y tenemos público que se acercó. No, muy bien, muchas gracias. Y sacaron con varias preguntas muy interesantes. La primera, ¿cuándo fue a Gándaro? 1971, por lo cual, pues no es dentro de la década de los 80 que estamos comenzando el día de hoy. Pero luego se recordó un momento muy trágico en el estadio de los Pumas, el túnel de la muerte, que fue un Contra el momento, América. donde hubo, como bien su nombre indica, varios muertos por un aplastamiento ahí generalizado y bronca, pues muy de cancha, que eso tampoco ha cambiado con los años y que cada vez se pone peor. ¿Cuál es su nombre, señor? Alberto Reyes. Muchas gracias por Alberto Reyes. Gracias por traer esos recuerdos, jefe. Es que la nostalgia nos cae, nos abraza y nos encanta. Y luego el tema que dijeron, que anunciaron como era que vas a ir adentro afuera. No, luego vi a una señora que se parecía a una gran casa. Y vieron a la gran cantera mi mamá. Pero se parece a una gordita que canta muy bonito. Exacto. Sí, será una muy bonita. Oiga, pues muchas gracias. ¿Qué es lo que más extraña de los años 80 en México? México, lo más bonito, la tranquilidad que hay. El silencio, ok. Pequeñamente no había maldad ni nada. Y ahora la actualidad se No había asquerosa maldad. paz. La paz, la seguridad. Ahora es en México una ciudad. Yo que Estados Unidos, ahora se mata conmigo. Antes no se mataban. A mí me arrepiento. Sí, nos estamos pasando por un momento muy oscuro en el mundo, la verdad. Incluso saludando. Muchas gracias. Gracias por Sigan venir a escuchando, saludarnos. Muchas otro gracias, tema aquí jefe. estamos. Oye, sí es cierto, la seguridad. ¿Qué? Ahorita que estábamos hablando de lo de la tragedia esta del Estadio Olímpico, que además creo que ocurre también en el 85, no sé si te acuerdas tú que eres un fan de Timbiriche, de una que hubo en el Palacio de los Deportes en un concierto de Timbiriche que se cayó una puerta de las rejas porque quisieron dar portazo o algo así, y se cayó en el concierto de Timbiriche en el Palacio de los Deportes. Palacio de los Deportes, ahí Y está. acá ya nos confirmó el Ya dato. nos- Yo me acuerdo de esos Timbiriche que Sí, eso fue y de ahí. Ah, fue menudo. Menudo, sí, lo otro de menudo, se ponían muy locas todas las chicas. Y de ahí ya pues Se alocaban con los menudos, ¿verdad, Gina? No, nunca fuiste chica menudo tú. Menudo no, pero de los menudos. Chica magneto, sí fuiste. No, pero de los menudos que me pareció un espectáculo era Ricky Bueno, Martin, por ejemplo. Ricky Martin, bueno, Ay, sí. se acabó la película. Pero Ahí está. nos Chica informan menudo. que fuiste chica magneto. Chica magneto. O chica onda Pues la vaselina. buena, a una vacina me gustaba más. Sí, la onda vacina me gustaba. Ah, bueno, Flans.
y Flans también. Además, te hacen la igual. Me impresionaba mucho que una de las Flans era vecina de mi amiga Ana Rodríguez. ¿Te acuerdas de Anita? Igual de las Flans. Igual. La rebelde. La más padre, ¿no? Era la más padre, la que mejor bailaba. Es artista. Es artista conceptual, de hecho. Artista conceptual con ropa padrísima. Era la más linda de todas. A mí de las Flans, Conqueta. ella era la que más me gustaba. Y la única que ya no sigue en el grupo ahora. O sea, las otras dos están haciendo giras y siempre han estado juntas, Mimi e Ilse, pero Ivonne ya no quiso volver a salir de ellas nunca más. Dijo, yo con el arte. Yo con el arte. Ya, Órale, invítala a tus pláticas, Chato. A Yoko Ono. La Yoko Ono de México. Siento que le iría mejor de cantante. Pues mira, yo nada más de ver cómo se vestía y cómo se manejaba, me caía muy bien. De hablar mucho de Luis Castillo, que fundaba películas de la calle. Luis Castillo. Luis Castillo, ¿Qué hacía Luis Castillo? No, era cineasta. cineasta, pero muy bueno. Hacía películas. Hacía de la calle, de la obra, la calle muy bonita y todo eso. En los 80 también, Luis Castillo. A ver, ¿qué pasó en el cine? Programas de televisión. Programas de televisión. Mala noche no. Me fascinaba. De hecho, mi sueño de es tener una mala noche no. De verdad, mi sueño en la vida es tener una mala noche no. Un show. Papá soltero. Papá soltero. Anabel, una que se llama Chute buenísimo. Sí, Anabel que se enfermó. Anabel Ferreira. Anabel Ferreira. Anabel Ferreira. Los polivoces. Por supuesto. Ay, ya. Chiquilladas. Chiquilladas, No Empujen, La Carabina de Ambrosio. No empujen, ¿no? Ese es un Felicia Mercado, Olivia Collins. Olivia Collins, un espectáculo, es un espectáculo. Olivia Collins todavía estuvo ahorita en la Casa de los Famosos. Vivió Olivia Collins. La sacaron. No, también siempre en domingo, ¿no? Pues claro, siempre el domingo fue la plataforma que vio el desfilar a Morris. Siempre el domingo, pues gran plataforma televisiva. Lástima de Raúl Velasco, pero sí dio pie a que mucha gente de fuera conociera a otros artistas. Claro, que en el cine, ¿qué había? Rambo, ¿no? Rambo de los 80, ¿no? Sí, Rambo, Ghostbusters, La Tortuga Ninja, Back to the Future. Back to the Future, yo creo que Back to the Future, junto con Nosotros los Pobres, es la película que más mexicanos han visto en el mundo, ¿no? Porque más la pasaban en el canal 5. Todavía la pasan. Por lo menos la pasan una vez al mes, pasan Back to the Future en la tele. Y las 3 seguidas. Si te toca de casualidad estar ahí viendo la tele, te quedas a verla, ¿no? Sí, me he quedado a verla. Los Goonies también la pasan muy seguido. Yo cada vez que puedo ver Back to the Future la veo. Y además, en los años 80, gente joven, ustedes lo saben, porque teníamos beta y VHS. Era un chorro de piratería. Entonces puedes conseguir muy buen material, por ejemplo, el Chopo. Puedes conseguir muy buenas pelis. Eso, ¿no? También eso diría que dentro de la lista de las cosas que extraño, y al mismo tiempo pues agradezco mucho la tecnología y que las plataformas hoy nos den acceso a tanto material, pero también tiene su magia, ir al Chopo a buscar las películas, intercambiar los discos, grabar de radio. Ah, claro, ¿te acuerdas que le hacías un cassette a tu crush, a tu amigo? Ahora le mandas un playlist por Spotify. Spotify. Antes era descubrir la música, ahorita descubres la música aquí, pero antes era de investigar, irte que vi una revista que está en el Sambors de Reforma, corre donde ves una reseña de un disco de The Cure, escúchate el programa nocturno porque solo pasaba buena música ya sea a las 12 de la noche o MTV, ahí te quedabas viendo para ver qué había de bueno, y eso era descubrir. Ahorita ya es como que ya lo descubres, ya está todo ahí. Cultura musical, yo creo que descubre el algoritmo. Claro. No podríamos prescindir de Rock 101, ¿no? Totalmente. Radio Pantera. La Pantera. La Pantera. El AM. Para mí era la estación, porque era la que escuchaban mis papás. Radio 590, La Pantera. Claro, que era la Pantera, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo de mucho de Rock 101 y de grabar los especiales. Que había un programa donde pasaban un disco entero y lo grababan.
Ya tenías tu propia chapa de disco en cassette, y luego los cassettes que los rellenabas con papelito, con Durex para que se grabaran, pues se les hacía un hoyito y ya no podías grabar. Los cassettes eran fabulosos, que ahora son la cosa más estorbosa junto con los CDs en las casas familiares, ¿no? Están en cajas en la casa de los papás siempre, ¿no? Pues ahora como que los jóvenes están volviendo al CD y al cassette ahí anda. Ya las disqueras están sacando cosas en cassette, pero ahora los jóvenes, mi sobrina compra CDs, por ejemplo, pero son muy estorbosos. Son muy estorbosos. Sí. Y también hay un regreso al vinil, pues. Las bandas están haciendo, editando y sacando esos viniles donde el arte forma parte de la experiencia. Así creo que la generación Z está haciendo un esfuerzo muy grande para regresar a lo análogo y vincularse también emocionalmente con los objetos, con el arte, no banalizar tanto el sistema sonoro, no sé, que digo, las plataformas igualmente son una herramienta interesante porque democratizan, pero al mismo tiempo siento que se ha perdido un montón. También que recuerdo mucho de los 80s, las cosas de importación. O sea, que ibas a un Liverpool a comprarte un refresco Cherry Coke, hola, porque solo lo venden ahí, o el cuate que se iba al gabacho y te traía discos, ¿no? Hasta los Kit Kat, yo me acuerdo que me traían Kit Kat, Milky Way no existía aquí. O sea, yo me traían, si vas a Estados Unidos, ten un Kit Kat, por favor, una semana, las semanas no existían. O sea, ningún dulce Kit Kat, ahora ya ordenen el Oxxo. Es robado es de los 80, lo guardé todo este tiempo. Sí, la Cherry Coke, bueno, o sea, era así de que lo máximo. Bueno, yo tenía un compañerito en la escuela que se llamaba Ricardo, cuyo papá era piloto. El niño era bien bully, la verdad es que no lo queríamos tanto, pero éramos bien interesados. Entonces a sus cumpleaños siempre íbamos y todo lo que eran dulces gabachos. Y había como así chicles que eran espinacas de Popeye, unas manitas de la Pantera Rosa. Una cantidad así de cosas espectaculares. Luego con el paso del tiempo ese niño cambió, eso volvió muy chido y ya lo quise mucho, pero sí, cuando éramos chiquitos. Algo que tampoco sabíamos nombrarlo. No existía la palabra bullying, nada más te agarraban de bajado y te aguantabas. O sea, pero pedagógicamente también estábamos en otra onda, ¿no? Sí, pues pedagógicamente todavía se podían dar tus A mí me pegaban, a mí en la escuela donde iba en el Instituto México era una escuela de maristas. Y, o sea, donde decían Casanova. Y ya pasabas así enfrente y decías, tira la mano. Y con una regla de metal, de acuerdo a lo mal que te habías portado, te daban reglazos. Te decían 10 reglazos. Entonces tenías que poner la mano así que decían, pa. Y así te daban 10, sí. Y diario te tenías que rezar el Padre Nuestro. Y tenías que confesarte una vez a la semana. Y ya no sabías ni qué inventar. O sea, le contesté a mi mamá. Así, ¿no? Así. 10 reglazos. Ajá, 10 reglazos. Así, de plano, obviamente eso ahorita estaría honradísimo. Oiga, pues, otro himno ochentero. A ver, vamos a echarnos otra reliquia, ¿qué les parece? ¿Qué se les antoja? Cure, Joan Jett, Madonna. Una de Madonna. Una de Madonna. Una de Madonna. Material Girl, ¿cuál? ¿Sí viste esa madre? Se robaron 12 toneladas de mujeres. El trayecto de Italia a Polonia con conservativas alrededores se robaron 12 toneladas. Pasó por el gobierno hay como 2 años. Por Madonna. Por Madonna. Por hablar de José de Juan Gabriel. Bueno, pues esto que escuchamos es Material Girl de Madonna, que por ahí a uno de nuestros radioescuchas no les gustó y se fue muy molesto, seguramente tiene malos recuerdos con Madonna. También hay otras cosas chidas. ¿Saben de qué me estaba acordando? Del gato Jesse. ¿Se acuerdan del gato Jesse? Corre, que se corre.
Y ahorita que hiciste lo de Crown Plaza, a mí me tocó venir a un show de GC en Crown Plaza. Yo tenía mi camiseta de GC y me duró como hasta los 10 años. Ya me quedaba así. La primera. Sí. Pero Era el gato físico, la Ignorancia, ¿no? También. y Era como un tipo maratón, pero de la vida real, ¿no? Donde eran preguntas de ciencia, tecnología, entretenimiento. Y era entre escuelas, ¿no? Me acuerdo que era como, participaba uno de cada escuela invitada y ya iban avanzando las casillas. Y cuando nadie sabía, avanzaba la ignorancia, que era este señor con vestido de negro. Y había un ganado. Y en la escuela festejaba y le daban dinero a la escuela. Sí. Bueno, Odisea Burbujas. Luego hubo otro que era Super Onda, pero ese fue los 90 que no jaló tanto como Odisea Burbujas. Odisea Burbujas fue importante, grande, lo mismo que Chabelo, que era rarísimo, ¿no? Yo a la distancia cuando lo pienso en Chabelo se me hace muy raro todo como el personaje, un adulto niño con shortcito regalando cosas. Y hace poco me enteré que era muy simpático. Antisocial. A de Televisa me contó que no era una persona tan agradable, ¿qué dijo, no? ¿Era qué? ¿Era golpeador, señor? Salió golpeador, Chabelo. Golpeador, aquí no están verificando la información. Fuertes declaraciones. Fuertes chismes y declaraciones en la Alameda. Y además, además era rarísimo porque su voz real era Un señor. cultural, así. Un señor normal. Entonces yo no me imagino cómo eso, o sea, yo creo que hablaba más tiempo como Chabelo que como él en su vida. Entonces yo estaba siendo Chabelo, ¿no? Órale. Y habrá durado que unos 20 años el programa, ¿no? Pero ese cuate, así venía desde la carabina de Ambrosio, ¿no? Él venía desde. Él salía en películas ligeras desde los 70s. Desde antes, desde los 60s. Fue un niño actor, Chabelo. Él empieza como a finales de los 50s, porque de hecho mi mamá tenía un autógrafo de Chabelo que le pidió cuando ella tenía 13 años. Y mi mamá tiene 75 años, 78 años. ¿Y saben de dónde salía Chabelo? Salía con este otro señor que se llamaba Paco Marquesto y hacían unas películas muy chistosas que se llamaban Chistelandia, que después evolucionaron a un clásico de los 80 que seguramente tienen en mente y que se nos estaba valiendo, que es La Risa en Vacaciones. La Risa en Vacaciones, sí. Gran película. Gran saga. La gran saga, porque hay como Risa en Vacaciones 15. La verdad, las 3 primeras son buenas. Ya de ahí para adelante, ya no, ya es súper actuado. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mi papá tenía un cuate que le decían Pepe el Gordo. También no se veía mal decirle Pepe el Gordo a una persona. Y en casa de Pepe el Gordo siempre estaban los mil chistes, que gráficamente también eran todo un suceso. ¿Te acuerdas, Pepe, que eran los mil chistes? Que eran unos cómics, una tira cómica pelada de la época. Era Simón Simonazo en los chistes que le dio risa. Claro, ya sí me acuerdo. ¿Saben también en que me estaba acordando mucho? Las películas de los hombres que... ¿Se acuerdan de las películas de los hombres que? Es que yo los hombres que me gustaban. Devuélveme a mi chica y la otra era... Ay, no me acuerdo, pero tenían 2 películas. Sufre mamón. Que son como... Venecia. Es como esa imitación de los Beatles, ¿no? De que los Beatles ya luego les fueron a hacer películas, ¿no? Entonces, eso se dio mucho también en los 80s, ¿no? Se dio mucho, como Magneto también tiene su película, Garibaldi también tiene su película, Parchís tiene su película, Timbiriche no tiene película. Ay, Pero sí, no, la de Garibaldi es donde quedó la bolita, en Acapulco. Acapulco es lo más ochentero. Acapulco es lo más ochentero que existe, la playa chilanga por excelencia. La banana. Y el antro la discoteca, el Baby O, que hay un documental en Netflix, el Baby O, donde cuentan toda la historia, desde que abrió en los 80 hasta ahorita, que sigue abierto todavía, que ha pasado por muchos... ¿Qué parte qué? Hay parte amarillista de cuando fue todo... la represión y todo lo del narcotráfico en Acapulco, quemaron el radio, luego también sufrió del turismo y cayó a Acapulco, se fue a declive, luego los huracanes, o sea, ha pasado por toda una historia ahí, que narra la historia de Acapulco a través del radio.
Y obviamente pasan el cumpleaños de Juan Gabriel ahí con un elenco estelar de músicos y de invitados. ¿Quién fue ese cumpleaños? Pues desde Daniela Romo, que la Tigresa, que ya sabes, toda la creme de la creme de los 80, Lupita D'Alessio, muchos famosos. Ahí festejo. Como que sí siento que esos personajes en México ya no se ven. O sea, no hemos vuelto a tener una Tigresa, ni un Juan Gabriel, ni una Vero Castro, ni una Ana Gabriel, ni Mauricio Garcés. Es que no existen ese tipo de personajes. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Se quedaron justo ahí, ¿no? Como que eran ese ciclo eterno, porque además las cosas de los 80s eran eternas, ¿no? O sea, venían desde los 60s como Raúl Velasco, como Chabelo, como Televisa, la misma Verónica Castro. Paco Stanley, que ahí, pero Paco Stanley yo siento que ya es más noventero, ¿no? No, porque siento que él también fue joven actor. No, él era el locutor de noticias, y era serio, hacía el ojo así, cuestionaba, y pues después entró al perico y se volvió loco. Qué personajazo. Siento que México en realidad es, o sobre todo esta ciudad, es una ciudad atrapada en los 80, en muchos sentidos. A ver, desarrollo, eso está bueno. Como que vivimos atrapados en los 80, ¿no? Siento yo soy yo. Ustedes no. No, pues sí, como que no evoluciona tanto y puede seguir estaciones con la misma música de los 80, yo oyendo la música de los 80, moda, ves a mucha gente de los 80, o sea, como que vivimos muy clavados en esa década, siento yo, es mi sentir. Y ahorita, pues bueno, ahorita tenemos a Adal Ramones. Adal Ramones es algo posible. Sí, no trampila, pero... No, pues además como que también en México ¿Qué es? Ponerlos a cargar la necesidad económica no se reciclan muchas cosas, ¿no? Entonces los 80s vivieron más tiempo. Los coches, ¿te acuerdas de los? Iba a llegar y las iba a poner a cargar, pero como hay unos que traían pilas, El Topaz del Shadow del Cougar. Y Topaz tenía uno que se llamaba Cougar. Yo no la vi, yo no le Y puse las pilas luego al micro. tuvo un Shadow negro. Tiene un usaba Corsar, rojito. Muy padre. Rojo, azul, o sea, como de colores, con interiores guindas, unos de braille que ya no existen tampoco. Con cenicero. Y encendedor. Me acuerdo que era un Thunder, mi vecino tenía un Thunder. No se usaba ponerte el cinturón. No se usaba ponerte el cinturón de seguridad. No, de hecho, cuando lo ponen como ley, vendían unos falsos, ¿no? En los cruceros que nada más los enganchabas así como para que... O una playera que ya dibujado otra vez en de ciudad, que es el Dr. Chunga. El Dr. Chunga, el Willy Willy, era una cosa finales de los 80s que además... Es hermano de Mario Bustamante. Sí. Y además era uno de los principales cómicos durante el Mundial, de las transmisiones del Mundial, ¿no? También siempre invitaban a Bustamante a hacer los sketches. El Flanagan era muy famoso por los sketches durante México 86 y los mundiales. El hooligan, ¿no? Que llegaba a bullear. El hooligan era que destruía. Destruía el set al final. Y justo eso pasaba en una televisora que era Imevisión, ¿no? Antes de que existiera TV Azteca. Multivisión. Imevisión, que de hecho era del Estado. Era una televisora del Estado. Y ahí es donde aparece Víctor Trujillo, Ciccio Cruz, Carolina Ambrosio y todo eso. Qué chidos son los 80s, ¿eh? Los 80 son muy chidos en todos los aspectos. Y justamente ahorita que hablábamos del Willy Willy, creo que también en el mundo de la comedia había más imaginación. O sea, eran comediantes que echaban mucho desmadre, pero siento que no eran ni vulgares, no hacían groserías, era un humor más fino. Y eso también fue cambiando, ¿no? Se fue perdiendo con el paso del tiempo. Y los noticieros, que la gente estaba pegada siempre a lo que decía Jacobo los Arredores y a lo que decía. Hay una serie que también pueden ver por ahí, y que justamente retrata SDF, que fue un momento del Distrito Federal, ¿no? Hasta el nombre era más bonito. Ah, sí, cierto, se llamaba Distrito Federal y los taxis eran amarillos. Pues, ¿qué les parece si hacemos otra rolita ya para
irnos despidiendo. Va. Una de José José. Una de José José. Una rancherita de los 80s. ¿Cuál? Una de don Chente Fernández nos pide acá el público. respetable. Ese es el bailador. Eso. Al público lo que pida. pero que baile. Exacto, si no baila no se baila, ¿eh? El que la pide, baila.